Hola queridos amigos, permítame compartir una historia bíblica muy alentadora para la iglesia, porque es una historia de victoria, es la historia de los 72. Esta historia se encuentra relatada en el Evangelio de Lucas capítulo 10 y empieza así. El Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él ante los pueblos y lugares donde él quería ir. Les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores pocos. Por eso ustedes pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla. Estimado amigo, permítame hacer una pausa antes de continuar con esta historia para conocer quiénes eran estos 72. En Lucas capítulo 9 al final podemos encontrar tres clases de discípulos de Jesús que conformaron el grupo de los 72. Veamos la primera clase de seguidores, Lucas 9, versículo 57. Alguien le dijo a Jesús: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es como si Jesús le dijera: ¿sabes lo que estás diciendo? Date cuenta bien que la obra misionera no tendrás ningún hogar cómodo. La obra misionera no es confortable. Tendrás que depender del hospedaje de otros. Y quizás tendrás que pedir prestada una almohada para recostar tu cabeza. Jesús no rechaza el ofrecimiento de este discípulo, ni le niega la libertad de seguirlo. Solo quiere que calcule bien la firmeza de su decisión. Veamos rápidamente la segunda clase de discípulos de Jesús. Jesús dijo a otro de sus discípulos: sígueme. Y aquel le respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Este discípulo le está diciendo a Jesús: Señor, sí iré, no hay problema, está bien, entiendo, pero por ahora no puedo, tengo una dificultad. Y cuando se quite esa dificultad, yo estaré a tu servicio, cuando usted quiera, Señor. ¿Cuál era esa dificultad de aquel discípulo? A simple vista parece que este discípulo tenía a su padre muerto y quería ir a enterrarlo. Pero este no era exactamente el caso, porque si la dificultad hubiera sido ir a asistir al funeral, enterrar a su padre, el Señor le hubiera permitido inmediatamente, conforme manda la tradición judía. Pero el caso exacto era que lo que sucede con los hijos que cuidan a sus padres ancianos, que están enfermos y debilitados. Y estos padres ancianitos difícilmente podrían vivir ya por mucho tiempo. Este discípulo cree que su objetivo principal en la vida es cuidar a sus padres hasta sus últimos días y después de enterrar a sus padres quedaría libre para ir a la misión evangelística. Pero entender correctamente este caso explica la respuesta de Jesús al decirle a este discípulo: deja que los muertos entierren a sus muertos. La clave para entender esta respuesta es que para Dios hay dos reinos sobre la tierra, el reino natural y el reino espiritual. Y en ambos reinos se usa la palabra muerto, pero con significados diferentes. En el reino natural, todas las personas que respiran están completamente vivos, pero en el reino espiritual no todos los que respiran están vivos, sino solo aquellos que están unidos a Cristo Jesús, los demás están muertos. De ahí la frase: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Ahora, el deseo de cuidar a los padres hasta sus últimos días es un deber natural y es un privilegio. Pero la urgencia y la necesidad de cumplir la gran comisión es más elevado y más importante que muy pocos discípulos llegaron a entender.
De ahí la frase que dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Pidan al dueño de la cosecha que les envíe a ustedes a recoger la cosecha. Hay otra clase de discípulos que el Señor Jesús usa para enviarlos a la misión evangelística. El relato bíblico dice que otro discípulo le dijo al Señor, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Necesito despedirme de mi familia. Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Aquí los agricultores pueden entender muy bien esta parábola, porque para realizar un buen arado, el ojo del arador debe estar atento al surco que va abriendo. Pero si el arador quita su mirada por un instante del arado, el surco sale chueco, se echa a perder. Así que por la advertencia que Jesús hace a este discípulo de mirar atrás o de no mirar atrás, es evidente que este discípulo tiene un desgano de separarse del mundo natural. Así que entre estas tres clases de creyentes o de discípulos, el Señor escoge 72 y los envía para realizar la gran comisión. Y les dice, pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. Interesante, porque el Señor los identifica a estos 72 como corderos y no como ovejas, dándoles a entender que la misión evangelística es peligrosa. Tienen que atravesar pruebas, tentaciones y confrontar al enemigo. En el mundo natural, el mayor peligro de los corderos son los lobos, y la comida favorita de los lobos son los corderos. El cordero es el hijo más pequeño de las ovejas. Es aquel animalito inexperto e indefenso. Los discípulos van en calidad de corderos por su inexperiencia. Pero ahí entra la protección del buen pastor, de cuidarles de principio a fin y brindarles ese cuidado sacrificial y brindarles esa atención adecuada para que ninguno de sus corderos perezca en el camino. También les dice, no lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie en el camino. Era una misión urgente, por lo tanto, no había tiempo para empacar, no había tiempo para prepararse. Así que ellos van sin pensar en sus finanzas, van deprisa, van enfocados a realizar una misión de alto riesgo y no hay tiempo para socializar en medio de esta misión. Continúa el relato bíblico diciéndonos que en cualquier casa donde entren, primeramente digan paz a esta casa. Paz era un saludo antiguo en el Medio Oriente. En hebreo era shalom. Pero en los labios de Jesús, esto significaba algo mucho más trascendental que el simple saludo. Esto significaba la visita de Dios a esa casa para ofrecerles la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué está diciendo con esto el Señor Jesús? Está diciendo, si en esa casa hay gente que quiere reconciliarse con Dios y vivir en paz con Dios, debían continuar compartiendo el mensaje de paz. Pero si el mensaje de paz que estaban compartiendo hallaba corazones cerrados al Evangelio, no debían perder más tiempo, debían salir de ahí y continuar anunciando el Evangelio de paz en otra casa o en otra ciudad. Y quédense en esa misma casa, continúa diciéndoles el Señor, y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa. Como usted puede ver, si el evangelio que compartían hallaba corazones abiertos, debían quedarse ahí. Y las finanzas y el salario vendrá de la misma casa
o de la misma congregación o de la misma ciudad donde compartían el mensaje. No debían cambiar de casa en casa o de congregación a congregación si obtenían una mejor oferta. La dependencia total de sus discípulos en Jesús y a sus instrucciones era muy necesario porque de ello dependía el éxito de la misión. Continúa diciéndoles el Señor: pero si llegan a alguna ciudad y no los reciben, salgan de aquella ciudad y digan: hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra ustedes, pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Yo les digo que en aquel día el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Como usted puede ver, si los discípulos de Jesús serían rechazados en alguna ciudad por su mensaje, debían salir y sacudir el polvo de sus sandalias. Esto era un acto simbólico para manifestar que los discípulos habían cumplido con su misión y quedaban exentos de toda responsabilidad. Pero la gente que rechazó el mensaje debían saber también que fueron advertidos por parte de Dios y no tendrían excusa para decir que es una injusticia de Dios recibir el castigo eterno. Una vez concluido el viaje, una vez concluida la misión, los 72 volvieron a Jesús. Volvieron muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Los discípulos de Jesús regresaron victoriosos. Manifestaron su emoción enormemente. El poder espiritual que habían experimentado en su misión les había llenado de asombro y de gozo más que cualquier otra cosa. Aún los objetivos por los cuales fueron enviados los había superado ampliamente. Y Jesús les dijo: si es verdad, y yo también veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí, en estas palabras, el Señor Jesús quiso recordarles a sus discípulos que Él iba con ellos, que es verdad lo que les sucedió a ellos. Y también quiso recordarles a los 72 que el príncipe de este mundo, Satanás, sería derrotado definitivamente en la cruz. Jesús dice: miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones, para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren tanto de que los espíritus se les sujetan, sino de que sus nombres están inscritos en los cielos. Aquí, el Señor Jesús, lejos de prohibirles la celebración de la victoria sobre los espíritus del mal, les recuerda que hay una celebración por venir, aún mucho mayor que la de ahora, y deben prepararse y tomarlo en cuenta. La inscripción de sus nombres en el libro de la vida les garantizaba que a futuro gozarían de la vida eterna. Así que Jesús se volvió a los discípulos y aparte les dijo, para terminar: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyeron, pero no lo oyeron. Los 72 no solo eran dichosos de ver y experimentar lo que ellos vivieron en esa dimensión espiritual, sino que también fueron más favorecidos que los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos no tuvieron el privilegio de experimentar esa dimensión espiritual, sino solamente ellos pudieron tener una sombra de lo que era el reino de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, somos la iglesia para ser usados como instrumentos imperfectos para cumplir la gran comisión. Se lo digo con experiencia propia. Esta gran comisión no es confortable, es demasiado arriesgada, es demasiado inestable, es muy difícil penetrar los corazones
de los incrédulos. Hay demasiadas incógnitas. Así como los 72, nos falta comprensión, nos falta confianza, nos falta coraje. Como diríamos en mi rancho, nos falta ñeque. Al igual que los 72, el Señor Jesús nos envía de todos modos en su nombre. Así que, para terminar, les dejo con estas palabras del apóstol Pablo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para cumplir la gran comisión, la cual Dios dispuso de antemano, a fin de que lo pongamos en práctica. Gracias, queridos amigos y queridos hermanos, por su atención prestada. Que Dios los bendiga ricamente.